nos interesa mucho tener la identificación de los elementos mínimos de comunicación, de lenguaje sencillo, lenguaje claro, y también la idea es incorporarlos a una guía que documente buenas prácticas en la materia. Desde prácticamente 2019, con el inicio de mi gestión, bueno, que fue en diciembre de 2018 como comisionada de transparencia, es que fuimos uno de los pilares del Estado abierto, de la agenda Estado abierto que empujamos, es justo esta parte de comunicación. De tal manera que, bueno, eso sería el interés de esta sesión. Y bueno, pues por acá quedo atenta si tuvieran algún comentario que hacer, si quisieran incluir alguno más, o bien me avanzo en el detalle de los temas, como ustedes me digan. Bueno, me avanzo. Aquí, digamos, lo que nosotros identificamos, bueno, y lo que pretendemos hacer es el impacto de la comunicación dentro de una guía y poderlo dejar de manera más sencilla y pragmática, aplicada, porque incluso de otras instituciones de entidades federativas, en el caso mexicano, y de otras redes internacionales y colegas nos han preguntado o solicitado de que, materiales y sobre todo también el sustento de lo que está detrás de cómo comunicamos lo que trabajamos. De tal manera que, pues, en ese sentido tenemos justo lo que les comentaba, un plan estratégico, es uno de los pilares, de los 5 pilares del Estado abierto, el lenguaje sencillo, para generar, pues, accesibilidad también a la información y poder ir abonando a la parte de cultura de apertura institucional. Nosotras hemos ido pues construyendo esto y bajándolo en distintas formas de comunicar, sobre todo el ejercicio de facultades y los resultados que tenemos en el uso de ello. De tal manera que tenemos, por ejemplo, una carátula que resume de manera sencilla, esperamos, la parte de resoluciones que tenemos en el Pleno. Tenemos también comunicación a través de justo boletines que realizamos de manera mensual. Comunicamos ciertos días internacionales, ciertas también, digamos, conceptos o sinergias que impulsan justo la apertura institucional, como Parlamento abierto, justicia abierta, Estado abierto, el uso de derechos humanos, de los objetivos ODS. También iniciamos con un glosario que le denominamos abierto, con un par de casos, donde vamos visibilizando el cómo solicitar información, y también no solo el cómo solicitamos, sino a través de contar una historia práctica, es que vamos detonando pues, la manera sencilla de acercar el derecho a saber de las personas. Y también les comentaba, tenemos una carátula que utilizamos desde 2019 en nuestras resoluciones como órganos garantes. Entonces, ¿eso qué implica? Que tengamos en una sola, en la primera hoja que ven las personas al momento de recibir su recurso que resolvimos por parte del colegiado, en el caso de Ciudad de México, se dice los datos de identificación generales, y sobre todo, pues si se otorga o no, si se instruye otorgar la información en un lenguaje muy sencillo, ¿no? Hemos visto que en materia, pues justo de cualquier cuestión técnica jurídica, o sea, sí implica documentos mucho más engrosados, especializados, muchas veces inentendibles.
Entonces, desde 2019 nosotros presentamos esta carátula que inclusive ya incluye nuestra, bueno, no solo la carátula, sino la resolución, el que sea una versión pública de origen, es decir, que no incluya datos personales, para que no haya esa cuestión que también le carga un poco la realización de versiones públicas de documentos, de tal manera que, bueno, pues nos hicimos cargo de, de una tirada, ¿no? Hacer este tipo de documentos. Y también durante las sesiones de pleno vamos eligiendo un tema, sobre todo que sea de relevancia y de interés para las personas, eh, y visibilizarlo. Regularmente lo exponemos, lo acompañamos de una infografía, y aquí hay casos desde la línea 12 del metro, del accidente, hasta casos de combate a corrupción o de prevención de corrupción, también del medio ambiente, en fin, o sea, tenemos como todo ese collage de visibilidad de problemáticas públicas que acercan las personas por conocer información de la Ciudad de México. Eh, También utilizamos esta parte del lenguaje sencillo, gráfico, que para nosotras es también muy, muy importante el uso de colores, en fin, hay todo un estudio que hemos realizado, más bien aprovechado los estudios que ya hay para poder pues tener o generar una mayor empatía a través de los contenidos. Y sobre todo también pues, de productos co-creados. También por acá ya vi que Mariana está ya incorporada, Mariana Sendejas, bienvenida. De tal manera que también esta parte de visibilidad y de sencillez en el uso de los gráficos están impactadas en los productos co-creados como la guía de cambio de identidad de género, la caja de herramientas para empoderamiento de mujeres. También tenemos, por ejemplo, una ABC de denuncias ante vacío de información. Eh, Incluso dentro de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva que coordiné por ahí, si me ayudan a visibilizarla también, se hizo una guía de lenguaje sencillo y accesibilidad en sentencias. En fin, presentamos inclusive la semana pasada un cuento que co-creamos para acercar el derecho a saber en niñez. Una ciclovía para Paula, justo se está terminando la traducción a 5 lenguas indígenas, con la idea de poder acercar también este derecho a saber desde la infancia. Regularmente hemos observado, o a mí me ha tocado, no sé, en el caso mexicano al menos, que se habla mucho del derecho a saber para que sea, digamos, con acceso ciudadano. Sin embargo, a mí me gusta mucho enfatizar que es un derecho humano y como tal no tiene una edad ni una nacionalidad. Cualquier persona en el mundo tendría, bueno, tiene derecho a saber sobre información en el caso de México y solicitarla a cualquier edad. Entonces, esta parte de tener este enfoque en niñez también es lo que hemos ido trabajando, ¿no? En fin, les comentamos ya para ir avanzando, me voy un poco más rapidito para sobre todo dejarlo gráficamente en la presentación que les acercamos aquí y que el equipo de Estado Abierto me acompañe en ir pasando un poquito más rápido las ilustraciones, porque también tenemos exhortos que hemos ido realizando en el caso de la Ciudad de México para poder cumplir con ciertos estándares, sobre todo durante la pandemia, que hubo diversas interrupciones, de tal manera que hemos detonado, pues eso, llamados y alcanzado documentos para que cumplan con ciertos estándares también de visibilizar la información de manera oportuna, accesible, en fin. Tenemos diversas cajas de herramientas para visibilizar lo mismo, que es la de apertura en COVID, y cómo se facilita la información en buenas prácticas que detectamos durante el transcurso. Sobre todo esta caja mapea prácticamente el primer año, año y medio de la pandemia.
Em, y bueno, también tenemos boletines de estado abierto que se pueden descargar. Nos hemos unido igual al uso de tradiciones culturales para visibilizar también la apertura y el acceso a la información, como son las calaveritas abiertas que nosotras pues tenemos en el caso mexicano, el Día de Muertos, ¿no? Que se celebra y es muy conocido para el 1 y el 2 de noviembre, de tal manera que nosotras aprovechamos esa oportunidad para hacer un llamado público que escriban calaveras abiertas y visibilizamos justo lo que nos acerca a la sociedad. Entonces, prácticamente eso es lo que nosotros nos interesaba, como darles un gran recorrido de lo que realizamos en materia de cómo comunicamos, cómo aspiramos a tener claridad y sencillez, visibilidad e impacto en facilitar la información a las personas, ¿no? En las distintas vías. Entonces, es un hecho que si no tenemos esto de manera pues recurrente, permanente, en las distintas facultades que al menos como comisionada están a mi alcance, este, pues sí va a ser complejo, siempre pues es muy atractivo hablar del lenguaje sencillo y claro, ¿no? Sí, sin necesariamente estarla aprovechando de manera constante. Entonces, les comentaba, estamos justo previendo la elaboración de una guía que tentativamente queremos llamar comunicación clara para la apertura institucional, que incorporen los elementos que pues tanto que ustedes nos acerquen, por supuesto, como consejo, como los que nosotras hemos ido utilizando. Y nos interesa, pues justo dejarles ahora ya el micrófono para tener su retroalimentación. Me gustaría que hiciéramos un par de rondas, la primera de unos 3 minutos y la segunda de hasta dos. Proponemos algunas preguntas detonadoras, como qué ejemplos exitosos de comunicación clara, sencilla, accesible nos pueden compartir, cuáles son los principales desafíos que enfrentan instituciones al intentar comunicarse en lenguaje sencillo, y más que quedarnos en los desafíos es cómo podemos justo vencerlos, ¿no? Cómo asegurar que pautas, principios básicos de comunicación clara se adapten a necesidades y características de diversos públicos. ¿Qué herramientas ustedes conocen y pudieran acercarnos sobre también recursos educativos que pudieran ayudar a capacitar y desarrollar habilidades para el uso del lenguaje sencillo? Aquí me interesa también, por último, comentar cómo involucrar a las personas en el proceso de creación y actualización de materiales para asegurar relevancia y efectividad. Muchas de las cosas que ya les presentamos acá, las fuimos preparando a lo largo de estos años con personas externas. Incluso en el caso de mi ponencia, tuvimos una asesoría de una persona que nos ayudó a elaborar justo esta carátula y hacer un poco más sencillas digamos, las resoluciones, que aún nos falta, estamos ciertísimas, y de hecho parte de lo que vamos a acompañar en este 2023 es que así como tenemos una carátula muy sencilla de las resoluciones del Pleno por parte de mi ponencia, vamos a tener una carátula de la dictaminación que hacemos por presuntos vacíos de información. Que también ahí lo que va a hacer es resumir si procede, si no procede, qué es lo que se denunció y se acabó, ¿no? Como para facilitar justo la lectura de documentos. Entonces, la verdad es que también lo que hay detrás de esto que les estamos presentando es pues un equipo interdisciplinario y un interés de poder tener esta pauta de comunicación desde origen, incluso parte pues de este pilar, de esta columna de comunicación, la presenté en su momento cuando las propuestas de plan de trabajo que acerqué al Congreso de la Ciudad, cuando estaba el proceso de selección
como comisionadas y comisionados de transparencia en la Ciudad de México, de tal manera que sí, este es un elemento total para el trabajo personal que llevo y por supuesto mi equipo pues corresponde a justo estas priorizaciones, ¿no?, de comunicación. Así que también pues agradezco infinitamente todo el trabajo que impacta, que implica, y únicamente para pues también honrar todo este trabajo que se ha tenido. Zulema Oviedo es quien lleva toda esta parte de comunicación en mi equipo de Estado Abierto, y claro, pues hay toda una inteligencia colectiva que siempre aporta a visibilizar todo ello. Entonces, pues adelante, son las cosas que nos interesaba exponer. Una disculpa por la extensión por mi lado, y bueno, pues les escucharíamos para justo saber cuáles son sus propuestas, comentarios, en fin, sus aportaciones. La verdad es que estamos encantadas. Adelante, Gisela. Bueno, gracias, María del Carmen, felicitaciones, me encanta todo el trabajo que han hecho y lo veo súper positivo y muy completo, muy completo. A ver, yo veo acá las preguntas detonadoras para incentivar el intercambio entre nosotros, y lo que yo les voy a contar es un poco nuestra experiencia desde el Poder Judicial, ¿no? Ustedes saben que nuestro lenguaje es bastante críptico y tenemos la habitualidad de utilizarlo, ya sea en las comunicaciones entre, no necesariamente hacia el ciudadano, sino entre nosotros mismos en la institución. Yo creo que la herramienta fundamental o el paso fundamental en cualquier cambio que se requiera, porque esto es un cambio cultural, ¿no?, ya sea Poder Judicial o cualquier otra organización pública que esté trabajando la forma en que nos comunicamos con la ciudadanía, es vital la capacitación, la sensibilización, y a nosotros algo que nos dio resultado son los talleres, trabajar con documentos concretos. Entonces, eso le permite a las personas de las diferentes áreas ver su documento, y con el profesional que nos indica cómo se tiene que empezar a cambiar o qué podemos modificar de ese documento, al verlo en forma práctica, se asimila mucho mejor el cambio que se requiere. No digo que al hacer un taller inmediatamente estos documentos ya se vayan a modificar, porque es un trabajo a mediano y a largo plazo, pero sí ayuda muchísimo cuando se nota la diferencia y cuando se nota también la efectividad del mensaje que uno quiere transmitir a través de ese documento. Entonces, si yo les tuviese que sugerir algo que a nosotros sí nos resultó, es la herramienta taller, hacer talleres, más allá de las capacitaciones como general, el taller creo que es bastante efectivo. Y otra de las preguntas que me entusiasmaba conversar eran las resistencias, ¿no? Las resistencias o qué hacer frente a las resistencias. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es nunca ir para atrás, seguir, y por más que encontremos obstáculos o críticas o algunas cuestiones que por ahí creamos que nos hace detener nuestro trabajo, insistir porque lo que yo vi recién, María del Carmen, de ustedes me pareció espectacular. De hecho me hice un par de capturas, los que quiero mirar mejor los documentos. Desconocía que tenían tanto trabajo en cuestiones de género, de niñez, y aprovecho para comentarlo. Yo soy parte del Observatorio del Lenguaje Claro de la Universidad de Buenos Aires, acá en Argentina, y hay grupos de investigación, por eso tomé unas capturas, porque hay un grupo dedicado a las infancias que me parece súper interesante poder informarles del trabajo que cuentan ustedes de la sentencia, una sentencia para Paula o algo por el estilo, era el caso de Paula. Así que nada, felicitaciones por eso, y estoy a disposición para seguir conversando. Le dejo la palabra a los demás asistentes por las dudas que se nos vaya el tiempo. Muchas gracias, Gisela. Sí, sin duda, creo que por acá la presentación que realizamos, por supuesto que se las vamos a acercar
para que la tengan, igual y la dejamos tanto en el grupo de WhatsApp como por correo, para que la tengan ahí accesible. Les escuchamos y tomamos nota, Rafa, Raúl, Mariana, adelante, inquieta. Sí, Raúl. Gracias, Mari Carmen, gracias a todas y todos. A mí me gustaría compartirles, en mi año de presidencia en el CPC, tuvimos un proyecto que ejecutamos y terminamos justo hace un mes, justo del tema de comunicación del sistema estatal anticorrupción. Y creo que el documento se los podemos compartir, incluso hacer una presentación para que vean cuáles son los hallazgos, porque justo nos preocupaba eso. O sea, nos preocupaba que no había una comunicación efectiva entre los entes del sistema anticorrupción, el CPC, la Secretaría Ejecutiva era como muy dispersa, no era heterogénea, no era homologada, no tenía una misma línea discursiva, como que se veía muy dispersa, ¿no? Muy dividida y justo lo que tratamos de hacer con esto es empezar a comunicar desde el sistema, porque con todas las agendas que hay, con 7 entes públicos, ¿no? Incluyendo el Poder Judicial del Estado y otros entes públicos, incluso órganos autónomos, es muy complicado poder estandarizar, ¿no? Cómo comunicar. Sin embargo, con atribuciones propias del sistema logramos, con la empresa que se contrató, encontrar hacer un diagnóstico muy claro de hacia dónde dirigir, ¿no? Los esfuerzos de comunicación, porque te digo, nos preocupaba mucho eso, ¿no? Aparte del lenguaje claro, ¿no? Sencillo, incluyente, que obviamente es uno de los principales desafíos que todas y todos tenemos en todas nuestras áreas donde estamos incidiendo. Había otros temas que nos preocupaban y que salieron en el diagnóstico. Entonces, Mari Carmen, lo que podemos hacer es tener una reunión con el sistema para que compartan esa información, para que vean los hallazgos, los descubrimientos que se hicieron, porque creo que me parece que puede ser incluso muy, nos vamos a sentir muy cercanos a lo que se descubrió de repente, porque creo que nos pasa a todas y todos. El encontrarnos con esa complejidad de poder comunicar de manera asertiva, independientemente de la naturaleza de las instituciones, porque eso también es importante, ¿no? Hay veces que las instituciones, por más que se quieran esmerar en hacer un lenguaje claro y sencillo, la parte técnica a veces tampoco puede dejarse de lado, ¿no? Sin embargo, creo que puede ser por ahí, Mari Carmen, si me permites, podemos provocar una reunión para que mis compañeras del CPC y la empresa puedan exponerles los hallazgos y vean qué fue lo que se descubrió. Creo que pudiera ayudar muchísimo a encontrar áreas de oportunidad, incluso buenas prácticas que ya se están haciendo, porque aparte la empresa hizo un mapeo, ¿no? De buenas prácticas de comunicación en otros sistemas anticorrupción locales y puede ayudar muchísimo como a dar un poquito más de claridad, ¿no? Sin ninguna duda. Entonces, si quieres nada más lo coordinamos, lo agendamos y sin ningún problema creo que se puede compartir. De hecho, debería de ser un documento público porque se utilizó recurso público para hacer este proyecto y entonces en algún momento estaría ya disponible, me parece, el documento que se emitió de este proyecto particular en relación a la comunicación. Gracias, Maricarmen. Gracias, Raúl. Sí, claro que sí, tomamos nota y agendamos, pues porque justo creo que el aprovechamiento de lo que tengan ya es parte de lo que buscamos. Buenísimo. Adelante, Rafa, sí, gracias. Bueno, en la línea que estabais comentando, mis anteriores compañeros, lo de los talleres que comentaba Gisela creo que es fundamental. Aquí en España yo no soy un experto en estos temas, pero lo que sí hemos mapeado y hemos visto son dos cosas, que algunas administraciones empiezan a trabajar todo lo que es lectura fácil, lenguaje claro, pero sobre todo a nivel de guías, de cómo tiene que realizarse. No se están haciendo esos talleres, no se está bajando al barro a trabajar directamente con las administraciones y puede ser muy interesante
incluso que pudiera salir un taller tipo de cómo hacerlo, ¿vale? Con una metodología. Y precisamente hace hace 2 semanas o 3, me llamó Juan Martín Vila, que fue director general de Gobierno Abierto en la etapa anterior de Gobierno de la República y también en la ciudad de Buenos Aires, que estuvo trabajando con Rudy Bormann, a las órdenes de Rudy, y quería conocer a la gente del Gobierno de La Rioja, aquí en España, que son clientes, además son clientes nuestros en la consultora y habían trabajado todos estos temas. La gente de la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, hay consultorías que están haciendo estos trabajos. En el Congreso Internacional de Transparencia hay una mesa ya por 2 años sobre estos temas, y después hay administraciones puntuales que se lo están tomando con bastante interés. Yo, si queréis, puedo recopilar algunos recursos aquí en España y os lo puedo remitir, pero el tema del taller creo que puede ser fundamental, que pudiera salir un tipo de metodología sobre cómo afrontar este reto. Buenísimo esa propuesta de cómo, pues eso, la metodología del taller, ¿no? Eso está increíble, así que lo tomamos nota porque igual y pudiera ser quizá un producto de con CEFO, no sé, y también me quedé pensando en esta parte de la guía que vamos a realizar. Me gustaría muchísimo, por supuesto, en cuanto la tengamos, dárselas para retroalimentación por parte de ustedes. Y Gisela, también aprovechar, si como parte del Observatorio del Lenguaje Claro, pudieran pues darle un vistazo para antes de que nosotros la demos a conocer, pues también tener como el impacto y consideraciones. Y bueno, veo nuevamente levantar la mano tuya, adelante. Sí, gracias. Quería comentarlo yo si quiero les puedo preparar, tipo redactar cómo fue nuestra metodología de los talleres, porque nosotros lo hicimos con participación pública, lo hicimos en pandemia, con lo cual armamos 2 salas con documentos reales y en cada sala se trabajó un documento con las pautas. Si les parece bien, les preparo un detalle de cómo fue la metodología de ese taller con documento inicial, documento final. En las 2 salas había jueces de la Ciudad de Buenos Aires, porque tenemos 2 fueros, uno en cada sala, y el resultado fue muy positivo. Eso por un lado, les comento. Otro dato que me olvidé: nosotros recientemente lanzamos una encuesta, los resultados de una encuesta que hicimos el año pasado sobre comunicación judicial a todos los miembros del Poder Judicial interna, digamos, para saber no solo el estado de conocimiento de las pautas del lenguaje claro o de todo lo que tenga que ver con el lenguaje claro, sino también para indagar sobre a quiénes dirigen sus documentos, porque no es lo mismo escribirle a un par, escribirle a un superior o escribirle a la ciudadanía. Nosotros hace poco presentamos el informe preliminar y ahora vamos a empezar a trabajar en el informe final. Y con esto, ¿qué les quiero decir? Que si existiese en alguna etapa la posibilidad de hacer una encuesta interna, ayudaría muchísimo, porque nosotros, más allá de este informe final, que ahora vamos a empezar a valorizar cada una de las variables, lo que nos va a permitir es poder hacer talleres o capacitaciones a medida. Entonces, como más apuntado dependiendo el área con la que me quiero concentrar, voy a poder mejorar esa capacitación, que va a tener un efecto positivo en la comunicación con la ciudadanía. Esas 2 cosas que les quería comentar. Si María del Carmen te parece bien, te preparo entonces la metodología, un detalle sencillo de la metodología que utilizamos. Sí, buenísimo. Muchas gracias, Gisela. Sobre todo que ustedes ya lo realizaron y nosotros tenemos también planeado este año hacer una asesoría, nosotros le denominamos asesoría técnica especializada, ¿no? Para sujetos obligados, en lenguaje sencillo. Entonces, pudiéramos llegar a aplicar de una vez quizá esta metodología que tú nos acerques
Y también pues haremos justo la invitación a que alguien externo lleve esta asesoría, así que sí, por supuesto. Y lo de la encuesta me parece algo también bastante bueno, porque creo que justo es para tener ese pulso de quienes están teniendo la información por parte de las instituciones públicas, también pues lo tomamos por supuesto. Y Mariana, no sé si quisieras comentar algo al respecto por acá. Y si no, aprovechar, Zule, si pudiéramos compartir con el Consejo el contenido de las guías, ¿no? De la propuesta de guía que vamos a elaborar para poder también traer y aprovechar. Comisionada, ay, permítame. Ahí ya se ve completo, ¿cierto? Oh, creo que está cargando. Bueno, en lo que carga. Sí, bueno, todavía estamos justo, solo es un bosquejo, no lo hemos definido como una guía, porque justo estamos partiendo de que estamos compilando, ¿no? El trabajo, lo que les hemos presentado, pero justificado, con las fuentes de donde hemos tomado los ejemplos o las referencias, y que pues quisimos como abrir estos apartados de lenguaje sencillo e incluyente, porque a veces nada más pues partimos de que entre más sencillo, más acotado y que no haya como estos estereotipos desde el uso del lenguaje, estos elementos contengan en nuestros productos comunicativos. Está la parte de comunicación visual y diseño gráfico, que para eso está Melissa y está Lulu por aquí, que ellas son las expertas en eso. Ellas se han ido estos 4 años incluso afinando su trabajo gráfico, porque desde ahí es otro tipo de comunicación que nos importa muchísimo visibilizar en este trabajo de apertura. También tenemos la parte de accesibilidad y arquitectura de la información, porque buscamos que también los productos que generamos puedan tener un mayor alcance. Si bien a lo mejor quizás solo nos hemos quedado en la parte digital, pues ahí hay algunos esfuerzos o hay miras de hacer el trabajo también más accesible por otros canales, otro tipo de productos. No sé si ya no estoy cierta, pero también este cuento de la ciclovía que ha sido tan exitoso, además de que se va a traducir a otras lenguas, me parece que había una posibilidad de que incluso se pudiera traducir a braille, ¿no? Entonces eso también es como bien valioso. Esta parte de arquitectura lo pensamos por el tipo de narrativas que usamos, herramientas narrativas como el storytelling que comentaba la comisionada, con lo del glosario abierto o en los posicionamientos que se hacen a través de los recursos de revisión, porque si bien ahí ya está la historia, ¿no? Detrás de la solicitud de información, detrás del recurso, ahí está la historia, y que es otra forma de visibilizar la importancia de estos temas más como humanamente. Las plataformas y canales, justo buscamos también señalar o visibilizar que no es suficiente a veces solo decirlo por Twitter porque le hablas a la misma comunidad, que tienes que buscar la plataforma o el canal adecuado para la audiencia a la que quieres llegar. Por ahí hace 3 años, fue durante la pandemia, hicimos un stand-up de apertura, ¿no? Fue otro formato, fue otro canal, y llegó otra audiencia, y quizás no tengamos como el número de la audiencia al que llegó el tema, pero las mismas personas que en su momento partimos de lo que Gisela nos ha comentado, una especie de capacitación para las comediantes, eran unas chicas feministas, se les capacitó sobre el tema, incluyeron el discurso en su speech, en su show,
y pues ellas mismas decían, bueno, gracias a esto me enteré que existe, en este caso, este garante, que existen estos recursos, ¿no? Para ejercer derechos humanos, y bueno, pues ellas ya traían su propia audiencia y ya dos, tres personas ahí les llegó. Entonces, por eso estamos incluyendo lo de plataformas y canales, pues que a veces también nos vamos con esto que comentaba solamente en Twitter. Y formatos abiertos, porque al final también tratamos de que lo que generamos sea, además de público, sea replicable, que incluso siempre está abierto como las metodologías a comentarios, a retroalimentación, y todo esto de explicación, de viene la palabra, bueno, el título general, que también por ahí entre el equipo teníamos un pequeño debate de cómo llamarle. Decía, no es suficiente llamarle lenguaje sencillo porque incluye varios elementos, y entonces estamos partiendo de lo que es la comunicación, primeramente, y poner el apellido Clara, que por ahí en España me parece es donde mejor han trabajado este concepto de comunicación clara y los elementos que cada uno que incluye metodológicamente, y bueno, nosotros lo hemos intentado hacer de esta manera. Entonces, este es un bosquejo de lo que estaríamos preparando hacia este año, y que será documentar estas prácticas, justificarlas para que también en su momento pueda servir como una especie entonces de guía que pueda implementarse en estos talleres o en estos espacios como las asesorías, o que pueda emitirse desde este garante que justo como al inicio refería a la comisionada, no solamente es, digo, más bien esta parte es como un elemento, ¿no? Cómo comunicamos para tener instituciones más abiertas. Bueno, yo quisiera, muy buenos días a todas y a todos, o tardes. Yo únicamente quisiera hacer mención de dos objetivos que tienen distintos planes que se asocian con este producto que queremos elaborar, esta guía, específicamente para resoluciones. Es decir, el producto con el que el organismo garante en este país reporta a quien promovió un medio de impugnación qué resultó de su queja ante este órgano garante. En el PROTAI, que es el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información de México para los años 2022-2026, este año se incluyó una propuesta, es decir, para este cuatrienio se incluyó una propuesta, el denominado Objetivo 5.12b del eje denominado Actividad Materialmente Jurisdiccional a los organismos garantes, propone a los organismos impulsar el lenguaje ciudadano, lectura fácil y mecanismos de inclusión en sus resoluciones y a las personas promovidas. Y el objetivo 4 de nuestro programa, de nuestro plan estratégico, busca que los proyectos de resolución que esta ponencia promueva ante el Pleno para que decida cómo se van a resolver las quejas que se presentan ante el Instituto, debe estar orientado con la atención al principio pro persona y presentarse en lenguaje sencillo. Entonces, nuestra idea es generar un documento que permita, uno, consensuar entre las distintas ponencias que integran este pleno, generar un instrumento que nos permita hacer uso del lenguaje claro para que, dirigido a todas las personas, explique con toda pertinencia, sin perder el rigor jurídico, qué es lo que este instituto resuelve y por qué. Y proponer este mismo documento a un conjunto amplio de organismos garantes para que se enriquezca, valore y en su caso adopte por el sistema de gestión. Entonces, la semilla de estos esfuerzos es la discusión que estamos teniendo aquí, y nos gustaría mucho contar con los recursos que ustedes nos pudieran aportar, referencias que no podemos dejar pasar, la experiencia que han tenido, por ejemplo, en Buenos Aires para cumplir este mismo objetivo, presentar el producto de un análisis jurídico, pero en un lenguaje comprensible para cualquier persona, de manera que se dé concreción al derecho a saber, que la gente pueda entender qué es lo que las administraciones públicas y el Estado en general le quiere decir cuando resuelve, y no se tenga que interpretar detrás de una máscara de lenguaje jurídico o de lenguaje técnico. Era lo que quería enfatizar. Gracias.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Además de lo que, bueno, se presentaba en el temario justamente de manera inicial con el apartado de prácticas del equipo de Estado Abierto, a lo mejor después de escuchar a Gisela y a Rafa, se podría hacer como más general ese apartado, entonces como vean, y incluir como un apartado de prácticas en el ámbito internacional y a lo mejor poner ahí un ejemplo o dos relevantes de, por ejemplo, de Argentina, de España o incluso de alguna otra entidad que pudiera tener ubicado el Consejo, los integrantes del Consejo, para sumar, o sea, y abonar a la experiencia, ¿no? No sé cómo ven. Pues muchas gracias al equipo por compartir más inquietudes que tenemos por acá y más propuestas. Sin duda, me gustaría también preguntar si ustedes tuvieran, más bien, sí, pedir si tuvieran materiales adicionales que conozcan, que pudieran ser de referencia para nosotras, si la podamos justo utilizar para la construcción de esta guía, sería buenísimo. Entonces, quizá como acuerdo podría proponer, por supuesto, a consideración de quienes integran este consejo, si identifican ustedes materiales adicionales que tuviéramos que considerar como referencia obligada en la elaboración de esta guía, ¿nos los podrían compartir? Perfecto. Súper, pues estaríamos atentas de cualquier forma, el tema ya lo acercamos, lo bosquejamos, ya tomamos nota de varias cosas que ustedes acercaron. Por supuesto queda también abierto para retroalimentación. Y nada más, si nos recuerda, Zule, la guía, ¿cuándo la estamos planeando dar a la luz pública? Porque creo que parte de la sería, pues en su momento llegarla a presentar, ¿cierto? Estaría bien poderlo incluir como parte de este consejo, que nos ayudaran a presentarla, a difundirla, aunque bueno, pues estamos justo en el proceso de esa elaboración y demás, pero si nos recuerdas más o menos la fecha, estaría bueno. Sí, el documento que estamos por definir si es guía Banco de Buenas, pero de este año. Perdón, yo no escuché nada. ¿Ustedes? Ahí está, me parece. Ay, disculpa. Sí, creo que mi internet no tiene muy buena señal. Este documento está previsto hacia julio de este año. Al menos ya todo documentado y abierto a retroalimentación. Súper, sí, gracias. Entonces, bueno, pues yo haría esa propuesta también para que en su momento poderla presentar con ustedes, estaría buenísimo con quienes les sea posible. Y no sé si tuvieran algún punto más que agregar, preguntarles. Vale, pues si les parece bien, estaríamos cerrando, ¿cierto? La sesión del consejo. Y bueno, no sin antes, seguramente ya todas ustedes conocen, y si no, Gisela, Rafa, les acerco que estamos en una coyuntura un tanto compleja en el caso mexicano.
porque el Instituto Nacional de Acceso a la Información está con pleno incompleto, porque no ha hecho las designaciones el Senado de 3 personas. Entonces, está un tanto interrumpido en esta parte de derecho a saber cuando hay inconformidades de no tener la información o los datos personales. Entonces, bueno, un poquito nada más ahí comentarles que estamos en un proceso un tanto complejo. Así que, bueno, como sabemos que son grandes aliadas desde sus respectivos países, les agradecemos siempre pues esta visibilización de temas también. Así que bueno, pues démosle a la parte de conclusión de propuestas de este consejo. Adelante, equipo, por favor. ¿Y qué tal? Pues a mí me toca precisamente hacer como este recuento, estar llevando la minuta que les hacemos llegar, y les hago un pequeño resumen sobre algunas propuestas que se han vertido por acá. En primer lugar, mencionar que Gisela Candarle mencionó precisamente la parte de los talleres, que la experiencia de trabajar con documentos concretos. Mencionó que precisamente parte de las resistencias que se tienen es la resistencia al cambio, la insistencia de no ir nunca para atrás, y por allí nos compartió que nos va a compartir precisamente la metodología de estos talleres, muy amablemente. Por su parte, Raúl Cázares nos comentó lo del proyecto de comunicación, precisamente que sacó en el contexto del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo, que también documenta buenas prácticas de diversas instituciones. Rafa Ayala también nos mencionó que el Congreso Internacional de Transparencia tiene esta mesa que ha tenido un par de años, y nos menciona algunos gobiernos de referencia, como de Buenos Aires precisamente, que también se había acercado con el gobierno de Zaragoza. Muy interesante también saber. La Rioja, del gobierno de La Rioja. De La Rioja, perdón. La Rioja española, no La Rioja argentina. Claro. Gracias, Rafa. Por su parte, después, bueno, Zulema también compartió los objetivos de la guía. José Hernández, asesor de la comisionada, también compartió el objetivo de enriquecer precisamente la guía para elaboración de proyectos de resoluciones en lenguaje sencillo en el marco de los programas que se tienen en el Sistema Nacional de Transparencia acá en México, y se acordó por ahí poder que las personas integrantes del Consejo Asesor pudieran compartir materiales de referencia para la elaboración de esta guía. Fue lo que identifiqué como propuestas que podríamos rescatar, y por supuesto vamos a tener a su disposición el video y la minuta de esta sesión. Por mi parte es cuanto. Gracias, Daniel Ross. Pues si no hay algún tema más, ya estaríamos cerrando esta sesión, y agradecerles mucho su tiempo y sus comentarios. Súper, que estén muy bien. Muchas gracias por la generosidad de su tiempo, de sus ideas, y seguimos en comunicación. Que tengan excelente semana, todas y todos. Muchas gracias. Gracias, Karin, Mari Carmen. Hasta luego. Gracias a todas y todos. Gracias, un abrazo. Gracias. Abrazo. Gracias, equipo.